contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Toma tu palabra en esta mañana y toma mi incapacidad e insuficiencia y rindo mi insuficiencia a la suficiencia de Cristo Jesús. Honra tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El pecado de contristar al Espíritu Santo. Veamos lo que significa la palabra contristar. A ver, la palabra contristéis proviene de la palabra griega lupeite, que significa provocar o causar dolor. Yo creo que más que uno aquí nos hemos encontrado con esta situación en alguna oportunidad. Alguien nos causó dolor, ¿sí? ¿Alguna vez a alguien de los que están aquí presentes le ha causado dolor? Bueno, yo soy el único entonces. ¿Cómo hacen ustedes para que no les causen dolor? Cuéntenme. Quiere decir que no les han causado dolor hasta ahora. ¿Y cómo no me dicen? Ahí sí se usa el amén. A ver, voy a preguntar nuevamente, ¿a cuántos de nosotros en alguna ocasión, no, o alguna ocasión, no, pastor, muchas veces, bueno, muchas veces nos han causado dolor? Y sigue todavía el 50%. El otro 50%, al final, por favor, le voy a pedir que me dé la clave como para no sentir dolor. ¿Y cómo hacer para que nadie nos provoque dolor? En fin, yo creo que todos en alguna ocasión nos han contristado, es decir, nos han provocado o nos han causado dolor. En otras palabras, nos han contristado. Bien, ahora, ese es en el término griego, provocar o causar dolor. Ahora, ¿qué dice la RAE, el diccionario de la Real Academia Española? ¿Qué es contristéis? Es entristecer a alguien, afligir y apenar. Ahora, aquí viene la pregunta, pero inversa. Ahora usted. ¿Usted alguna vez ha hecho entristecer a alguien? Ay, qué bueno. Una vez más, a ver, a los esposos sobre todo quiero verlos. ¿Qué dicen? ¿Alguna vez usted ha hecho entristecer a alguien? ¿Ha afligido a la esposa? Ya bajó el amén. ¿Han hecho apenar, han apenado a la esposa? Gracias por su sinceridad. Ahora las damas, a ver, miren, las damas sí son sinceras. ¿Cuántas de las damas han entristecido a su esposo? ¿Ve? Siempre ellas más honestas. ¿Cuántos han afligido al esposo? ¿Y cuántos han apenado al esposo? Bien. ¿Y sabe por qué lo apena, lo entristece o lo aflige al esposo o viceversa? Es porque el esposo o la esposa tiene emociones, tiene alma. Y en el alma se concentran las voluntades y las emociones. Hoy podemos estar contentos a lo mejor. A lo mejor viniendo se encontró usted un billete de 50 soles y dijo, salvé el día. Y viene contento. Entonces, o de repente un ser querido está delicado de salud y usted obviamente su emoción es de tristeza, de dolor y de aflicción. ¿Por qué? Porque en el alma se concentran las emociones, usted como persona. ¿Y qué tiene que ver con que el Espíritu Santo se contriste? Por ahí debemos partir. Que el Espíritu Santo es una persona. Una persona contiene inteligencia, voluntad y emociones. Diga conmigo, inteligencia, voluntad y emociones. Esas tres características posee una persona. Entonces,
para que el Espíritu Santo pueda contristarse, necesita tener inteligencia, tener voluntad y tener emociones. Para comprender esto, contristar al Espíritu, debemos entender en primer lugar la característica de una personalidad o de su personalidad. Solo una persona puede ser contristada. Por lo tanto, el Espíritu Santo debe ser una persona para poder tener esta emoción. Si tuviésemos que graficar o descifrar cómo es una persona triste o afligida o contristada, usted lo ha dicho, ha reconocido, tanto como yo, que en alguna ocasión alguien nos ha contristado. Y el contristarnos nos lleva muchas veces a derramar lágrimas. Nos lleva a tener el rostro desencajado. Nos lleva a tener esa agonía, esa tristeza, esos ojos hinchados que ya no hay más lágrimas. Porque las derramó tanto como Ana en su momento en la Biblia, que ya no había más lágrimas y solamente atinaba a mover los labios. O lloró en alguna ocasión, la contristaron o lo contristaron a usted, tanto así que ya no había más lloro y solamente había suspiros. Ya no hay lloro, ya no hay voz, ya no hay lágrimas para llorar porque sufrió tanto. Entonces, yo creo que este tema va a ser muy bien captado, porque si todos aquí alguna vez hemos sufrido por algo, entonces vamos a poder entender de cómo es que el Espíritu Santo sufre cuando nosotros pecamos. Entonces vamos a entender qué tan grande sufrimiento pasa o atraviesa el Espíritu Santo cuando nosotros lo contristamos. Yo contristo al Espíritu Santo. Así como usted o como yo. Se encierra usted en sus cuatro paredes y no quiere ver a nadie. Y llora, no quiere recibir a nadie. Llegó el pastor y que regrese mañana. Hoy día quiero estar solo, quiero llorar, quiero estar en su presencia, no quiero recibir a nadie. Mire, tal cual la característica que usted ha pasado cuando alguien le contristó, de esa manera usted va a poder entender que así contristamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. Diga gloria a Dios. Muy bien. Entonces, así podemos entender mejor cuando Él es contristado, es decir, el Espíritu Santo es contristado, porque es sensible. Solo así podremos entender qué tan duro golpe puede ser que atravesamos cuando le fallamos y podemos traer esa dura emoción al Espíritu Santo. Para entender ello y ver de qué forma nosotros contristamos al Espíritu Santo, en primer lugar debemos tener como ejemplo y modelo a la Trinidad. Por ello veremos en primer lugar la armonía que hay en la Trinidad. Y cuando hablamos de armonía, hablamos que cada uno está compatible en la función que corresponde y cuán unidos pueden estar. ¿Se entiende cuando les digo, esa familia es muy armoniosa? Esos cónyuges son armoniosos o practican la armonía, es decir, son compatibles el uno para el otro. Son precisos, encajan bien, hay una idoneidad en ellos. A ello se refiere con armonía. Entonces, veamos, para entender ello, ¿cómo es que existe o se da la armonía en la Trinidad? Entendamos que Trinidad hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso en esta mañana hemos cantado ese himno antiguo que dice, Dios en tres personas, bendita Trinidad.
No que son tres dioses, sino es un solo Dios con tres características diferentes para entenderlo. Ya en el curso de la escuela bíblica, ya los profesores podrán ampliar este conocimiento. Bien, uno de los nombres que en las Escrituras se le atribuye al Espíritu Santo es Espíritu de Cristo. Veamos, al Espíritu Santo usted va a encontrarlo con muchos nombres que se le atribuyen: Espíritu de gracia, Espíritu de verdad, Espíritu Santo, Espíritu del Señor o Espíritu. En esta ocasión, Espíritu de Cristo. Veamos lo que dice Romanos 8:9. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Espíritu con mayúscula. Y cuando está con mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Cuando usted lo encuentre con minúscula se refiere al Espíritu del hombre, a nuestro espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y cuándo y quién tiene el Espíritu de Cristo? ¿Cuándo? Cuando la persona viene a los pies de Cristo. Cuando la persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces el Espíritu de Cristo viene a usted. Por ejemplo, ayer en los grupos familiares, muchos hicieron su decisión o su profesión de fe. Recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. En ese momento que recibieron a Jesucristo en su corazón, entonces viene el Espíritu de Cristo a morar en esa persona. En la campaña que estuve predicando ayer, hubieron muchas almas, tanto reconciliadas como recién recibidas o nuevas en el Señor. Entonces, en ese momento vino el Espíritu de Cristo a morar. Si no, por eso la Escritura es clara aquí: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Dios. Por eso Efesios 4:30 nos dice, lo hemos leído 3-4 veces aquí, el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis así, sellados para el día de la redención. Y el día de la redención se refiere al día en que vendrá el Señor en el arrebatamiento y se llevará a quienes tengan el sello de la redención. El sello de la redención. ¿Y quiénes tienen el sello de la redención? Aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ellos están sellados. Y por lo tanto, ese sello les permite la morada. Primero, el ser hijos de Dios. Por eso, son de Él los que son sellados. Y segundo, la morada celestial, la vida eterna, como consigo la salvación. Diga gloria a Dios. Entonces, si usted ha recibido a Jesucristo en su corazón, es fiel al Señor, entonces, y ha recibido el sello, que es el Espíritu Santo, entonces usted es un hijo de Dios, ha recibido la salvación y como consigo la vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esta noble designación hace relación a su carácter y a su actividad dentro del plan de redención que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. La Trinidad divina o Divina Trinidad cumple en total armonía unas funciones de subordinación voluntaria que mueven los engranajes del plan divino en forma perfecta. En los grupos familiares estamos estudiando acerca de la expiación. Y estamos viendo allí que el plan de Dios no falló. Si bien es cierto, falló Adán y Eva. Pecaron. Y al pecar descubrieron que estaban desnudos. El pecado
les trajo consigo vergüenza. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cogieron hojas y trataron de tapar su desnudez. Pero esas hojas no iban a durar mucho. Unas hojas en 2, 3 días ya están totalmente secas. En una semana por sí solas iban a caer. Entonces necesitaban algo. Entonces es allí donde Dios, por su misericordia y la historia de la humanidad, lo creemos, hace el primer sacrificio. Y ahí viene la primera expiación. Y estamos estudiando que no hay expiación si no hay derramamiento de sangre. Entonces Dios tuvo que matar o sacrificar a un animalito, no sabemos qué animalito fue, para coger sus pieles y poder cubrir a Adán y a Eva. Esas pieles iban a ser obviamente más duraderas que las hojas de higo o cualquier otro tipo de árbol. Eso tipifica la salvación, que solamente, miren, que solamente por una obra expiatoria, que solamente con el derramamiento de sangre, solamente se puede cubrir el pecado. Y decíamos que la palabra kiper en el griego significa cubrir. Eso han aprendido ustedes en los grupos familiares. Kiper significa cubrir o borrar. Entonces, el derramamiento de sangre implica que usted lo cubre de su pecado o borra su pecado. Y ya en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús, quien es ese Cordero, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario para kiper, para borrar o para cubrir su falta o iniquidad. Solo así, con el derramamiento de sangre. Pero ¿en qué tiene que ver la armonía con esto? Decíamos que aún en el capítulo 1 de Génesis ya encontramos a Jesucristo allí. Ya encontramos al Espíritu Santo que se movía, dice, sobre las aguas, el Espíritu Santo. Y al Padre que decía, le pareció bien esto, hagamos la luz, y fue la luz. Entonces, tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo son desde la eternidad. La manifestación de Jesús se dio hace 2000 años, pero la existencia de Jesús y de la Trinidad es por la eternidad. Allí encontramos la armonía. El apóstol Pablo lo descifra un poco más claro cuando en sus cartas despide a las iglesias mencionando la característica habitual de cada uno de ellos. Cuando dice, el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amor de Padre. Y es que Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, el amor del Padre. La gracia de Jesucristo, cuando dice el apóstol Pablo, en Juan dice que la manifestación de la gracia de Dios se dio cuando vino Jesucristo. Y tercero, cuando dice la comunión del Espíritu Santo, vemos la manifestación en Hechos capítulo 2, 46, 45, 46 y 47, cuando la primera iglesia dice tenía las cosas en común. Tanto así que si veían a un necesitado, lo asistían. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a traer comunión. Diga conmigo, el Espíritu Santo va a traer comunión. Entonces, si el Espíritu Santo está en su casa, si el Espíritu Santo está en su hogar, entonces habrá comunión. Mire, comunión. Si el Espíritu Santo está en usted, no lo dude si usted es un creyente, pero hemos hablado de apagarlo, hemos hablado de afrentarlo,
Hemos hablado que el Espíritu Santo sale cuando practicamos pecado, siendo creyentes, siendo creyentes. Pero si usted y yo tenemos una comunión y el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces me va a llevar a una comunión con Cristo. ¿Y cómo y de qué manera usted puede notarse a sí mismo de que el Espíritu Santo lo lleva a usted a una comunión? Cuando todos los días, excepto el domingo, porque el domingo traemos nuestra Biblia, leemos, levantamos las manos, cantamos, oramos, etcétera. Los demás días, usted es llevado a la comunión con el Señor. Y no porque se le exige que ingrese, sino porque le pide el cuerpo, le pide el espíritu. Quiero estar en intimidad con el Señor. Entonces usted coge su Biblia y empieza a discernir las escrituras. Porque lo lleva, el Espíritu Santo lo lleva a eso, a una comunión. Diga conmigo, gloria a Dios. Lo lleva a una comunión. Lo lleva a tener tiempo de oración. En cualquier momento, en cualquier hora de la mañana, de la tarde o de la noche, lo lleva a una comunión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce eso, comunión. Entonces, ¿cómo y de qué manera? Como en la pandemia era el oxímetro, ese aparatito empezamos a conocer todos, que medía la oxigenación. ¿De qué manera podemos medirnos si el Espíritu Santo está produciendo comunión en nosotros? Si es que en el día a día, ¿qué pasa? Usted ni se acerca a este libro que lo ve todos los días. No pasa tiempo con el Señor. No ora. No busca del Señor. Y no hablo de los martes, no hablo de los miércoles, no hablo de los jueves en los grupos, no hablo del día domingo, día del Señor. Hablo de los demás días. Cuando eso no hay, es porque no está produciéndose comunión en usted. Entonces, si no hay comunión, Deicher, rojo, luz roja, algo está pasando. En mí no tengo esas ganas, no quiero. Pero sabe, no se trata de que usted quiera o no. Se trata a veces de acudir a la presencia de Dios por obediencia. Porque si yo no quiero leer hoy la Biblia, al menos me voy a leerla por obediencia. ¿Obediencia a quién? ¿Al pastor? No. Obediencia a Jesús, que dijo en 5:39 de Juan, escudriñen las sagradas escrituras. Y ahí está, ponga su nombre. Blanca escudriña las sagradas escrituras. Alexandra escudriña las sagradas escrituras. John escudriña las. El no hacerlo, entonces estoy incurriendo, escuche bien lo que le voy a decir, está incurriendo en pecado de omisión. Y ese pecado de omisión cada día se va a ir agudizando hasta que se convirtió en un hábito. Y pasó la semana y usted no leyó. Y empieza una voz a decirle, ya ve, pasó nada. No leíste y no pasó nada. No oraste toda la semana y no pasó nada. El día siguió teniendo 24 horas. Los días de culto no cambiaron, siguió siendo lo mismo. Viniste, ministraste, te fuiste, no pasó nada. Así que, ¿por qué no una semanita más? Entonces ya no es una semana, son 2 semanas. Y Satanás otra vez vuelve a decirte, ya ve, ya pasaron 15 días y no pasó nada. ¿Y sigue siendo ujier? Sí. ¿Sigue siendo ministro de alabanza? Sí. Entonces date una semana más. Y esas 3 semanas, lo mismo. Por último, pasó un mes y usted no se acercó a la escritura, usted no intima con Dios. Y sigue sirviendo. Pero llegará el momento que usted de pronto se encuentra en un hoyo sin salida y dice, ¿qué hago acá? ¿En qué momento caí? ¿En qué momento cedí?
Es que faltó comunión. El Espíritu Santo trae comunión. Un pastor me decía hace muchos años, si no tienes ganas de leer, John, léela al menos por obediencia, que en medio de esa obediencia Dios va a hablarte. A veces uno como adolescente, y en ese tiempo no habían tantas traducciones tan claras como ahora los jóvenes las tienen, tan sencillas, el lenguaje tan sencillo de captar. Veíamos la Reina Valera 60 y la 60, no había otra. Y teníamos que entenderla. Pero ahora hay muchos más, muchos medios auxiliares, muchas versiones. Pero usted hágalo por obediencia. No tengo ganas de orar, métase por obediencia. Señor, aquí estoy. Y lo mismo que en la Escritura le dije, la Biblia también le dice a usted y a mí, oren sin cesar. El no hacerlo, usted se convierte en un pecador de omisión. Usted está omitiendo lo que el Señor ha mandado por medio de su palabra. Entonces, comunión. Dios Padre, amor, Jesucristo, gracia y Espíritu Santo, comunión. En estas funciones, Cristo glorifica al Padre y da a conocer su nombre. Juan 17, 4 y el versículo 26 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Quién habló eso? Jesús. ¿Refiriéndose a quién? Al Padre. Cuando hablamos de armonía, hablamos que el uno está subordinado al otro. No es que Dios Padre sea mayor que Jesucristo, ni el Espíritu Santo sea mayor que Cristo, ni Cristo mayor que el Padre, sino que todos están subordinados. Hay una armonía. Cuando la manifestación de la Trinidad la vimos clara, cuando Jesús desciende de las aguas en su bautismo, ¿recuerda usted? Y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hablándole a Jesucristo. ¿Y quién apareció? La manifestación de la paloma. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La armonía de ellos. Es decir, todos de acuerdo con lo que Jesús estaba haciendo. Lo propio, una iglesia como esta, como las que se están reuniendo en todo el mundo a esta hora, es decir, la Iglesia Universal, debe mantener una armonía. Diga gloria a Dios. Debemos mantener una armonía, y para que haya una armonía, entonces tiene que estar el Espíritu Santo moviéndose aquí, en sus corazones. Entonces el Espíritu Santo debe estar en cada reunión de culto, en cada martes de oración, en cada miércoles de estudio, en cada jueves en las casas. El Espíritu Santo debe estar allí, debe estar presente. Y si no está presente, entonces el antónimo de comunión será desunión. Entonces empezamos a descifrar o interpretar conforme a nuestra humanidad. Empezamos a murmurar, empezamos a engañar, que llegaremos a ello, de qué manera se contrista. Empezamos a mentir, empezamos a chismear, empezamos a hacer un sinnúmero de cosas, y ahí caemos en contristar al Espíritu Santo. Pero esta primera parte consiste en tener conciencia de la importancia de estar en armonía, así como la Gran Trinidad. Y Jesús lo dice bien claro, lo acentúa bien claro en Juan capítulo 17. La oración de Jesús, todo el capítulo 17 es la oración de Jesús. Y cuando dijo, Padre, yo te pido por aquellos que me has dado. Yo te pido para que ellos, refiriéndose a sus discípulos y refiriéndose a nosotros como la iglesia, yo te pido para que ellos sean uno. Y él pone el ejemplo y dice, así como tú y yo somos uno. Los teólogos dicen, esa es la oración no contestada de Jesús. Y no porque dependa de él, sino porque depende de usted.
Porque usted decide si quiere estar unido al que está al costado de usted. Usted decide si quiere estar unido a la visión de esta iglesia. Usted decide si quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Nosotros decidimos. La iglesia decide, la iglesia. Jesús quiere, la palabra del Señor lo demanda, pero somos nosotros los que decidimos si somos o no unidos. Pero veamos la característica de la primera iglesia. Cuando llegó el Espíritu Santo, tenían todas las cosas en común. Repartían sus bienes, daban a los pobres, practicaban la ayuda social. Nada de ellos decían ser lo suyo propio. Todas las cosas en común, porque estaba el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios producía comunión. Entonces, la armonía en la Trinidad es un modelo y ejemplo, la cual la iglesia debe absorber y tener para que nosotros también nos mantengamos en armonía. En armonía. Y por último, tal como funcionan las cosas en el seno de la Trinidad, debe funcionar en la iglesia. Diga gloria a Dios. Voy a repetirlo. Tal como funcionan las cosas en el seno de la Trinidad, así debe funcionar en la iglesia. En unidad. Todos en unidad. No uniformes. No confundamos. Porque si fuéramos uniformes diríamos, hermanos, usted no viene acá si no se pone camisa blanca. Como el pastor, a usted le ve el pastor con camisa blanca nomás, ¿no? Me encanta. Tengo otra camisa, pues ponte la otra. No, me encanta el blanco, me encanta. Y le diría, vengan todos con camisa blanca, si no, no me entran acá. Ese sería uniformidad. Dios no pide uniformidad. Dios pide unidad. Y la unidad se gesta aquí y aquí. Entonces, tal como funcionan las cosas en el seno de la Trinidad, deben funcionar en la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo compró la iglesia a precio de su propia sangre. Y como Él pagó un precio por usted, entonces dice, por favor, me costaste mucho. Entregué todo. Derramé mi sangre por ti. Por favor, sean unidos. Y nos pide eso. Pero vuelvo a repetir, no depende de Él, depende de nosotros. Somos nosotros los que debemos mantenernos unidos. Por eso es que cada día nuestra tarea como pastores es guiarlos a ustedes en comunión, en amor. Amaos los unos a los otros. Y era el mensaje de Jesús. Ámense mientras estuvo con sus discípulos. Ámense los unos a los otros. ¿Y por qué le dijo eso Jesús en vida a sus discípulos? Ámense los unos a los otros, porque Jesús sabía que iba a venir persecución sobre ellos. Y la manera de mantenerlos firmes a ellos, firmes, concisos, macizos y precisos en el evangelio, iba a ser el amor. No había otra cosa. Solo el amor de Dios los iba a mantener firmes. ¿Qué lo va a mantener firme a usted? Es el amor de Dios. Si se va alguna vez de esta iglesia por temas de viaje, se va a otra iglesia y les presentó un trabajo y usted tiene que viajar y tiene que estar cierto tiempo, como la familia Yamoca, por ejemplo, que por temas de trabajo tuvo que irse a Chimbote y radican en Chimbote, pero ellos no, porque se han ido a Chimbote y dije, me voy al mundo, me despido de acá. Siguen congregando en una iglesia porque lo que los une, o porque el fundamento que se les ha dado desde que ellos recibieron a Jesucristo fue el amor. Por eso es que Jesús le decía a sus discípulos, ámense los unos a los otros. No hay mayor y más grande mandamiento que este. Amaos los unos a los otros. Entonces, cuando venga o cuando vino la persecución para Pedro, Juan y los discípulos,
fueron inamovibles. Porque el amor los hizo o los mantuvo unidos hasta el final, sin retractarse, sin titubear ni claudicar en su fe. No claudicaron. Por eso el apóstol Pablo lo dice claramente. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. Es el amor. Ahora, uno de nuestros pilares y valores de la iglesia lo tiene ahí a la mano derecha. Desarrollamos el lenguaje del amor, dice allí. Y hablamos el lenguaje del amor. Y el hermano Pedro bien dijo esto. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, lo va a exteriorizar. Si tiene el Espíritu Santo, ¿podrá hacerle daño a su prójimo? Jamás, de ninguna manera. Jamás. Nadie en su sano juicio, creyente, hijo de Dios, regenerado, justificado y santificado por el Señor, en su sano juicio va a hacerle daño a su prójimo. Jamás. Porque el Espíritu Santo que habita aquí no se lo va a permitir. A menos que lo que descifré hace un momento, la semana, los 15 días, las 3 semanas, el mes y así sucesivamente, usted dejó de tener comunión. Allí sí. Ya fue perdiendo. Ya empezó a morir espiritualmente usted. Y usted sigue viniendo acá. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga. Bien. Usted sigue acá. Pero ya empezó a morir. Ya empezó a morir. Usted es un cadáver. Espiritualmente usted es un cadáver. Y el Señor nos dé discernimiento a los pastores cuando ya veamos cadáveres. Y le digamos, estás muriendo, estás a punto de morir, pero me ve todos los domingos. Eso no garantiza, usted ya es un cadáver espiritualmente. Y se puede notar, se puede ver. Alguien decía, huele. Los ojos son la ventana del alma. Solo bastaría mirar sus ojos para ver si usted es un cadáver espiritual o no. Porque los ojos son la ventana del alma, dice la palabra del Señor. En los ojos descifra todo. Y en la voz. Diga gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es así como funcionan las cosas en la Trinidad. La armonía. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí les habla a nosotros los pastores y a ustedes los líderes, a los 10 líderes de grupo familiar, porque les ha dado esa carga a ustedes. A mí la carga de toda la iglesia, al cuerpo pastoral, juntamente con el cuerpo pastoral. Y usted como líder es un pastor dentro de su grupo familiar, porque lo pastorea, les da la palabra. El que da la palabra, ese es el pastor. Usted les da la palabra en su grupo, los llama, está con ellos, se reúne todas las semanas. Entonces usted es un obispo allí. Ahora, ¿a quién le habla? Le está hablando a usted, a los líderes, a los directores de ministerio. Escuchen bien, voy a volver a repetirlo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién los puso a ustedes como líderes? ¿Usted pues no se acuerda, pastor? No, no se equivoque. Yo no le he puesto. Ahí está la respuesta. ¿Quién lo ha puesto? A ver, lea fuerte. Ahí está el texto de color rojo. ¿Quién lo ha puesto allí? Por obispo. Me quedan mis dudas. ¿Quién lo ha puesto por obispo? Es el Espíritu Santo. No lo ha puesto el pastor. Los pastores aquí no se han puesto ellos, ni yo, de repente le cayó bien. Seguramente es su ahijada, pues de matrimonio. Ya tiene que ser pastora, pues no sé si es la ahijada. No se equivoque. No intente descifrar en su mente eso. No peque, en otras palabras, pensando así. Porque es el Espíritu Santo quien pone por obispos. ¿Para qué? Ahí está. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor.
la cual él ganó por su propia sangre. Si usted tuviese un negocio, ¿pondría gente que no confía? ¿Pondría gente que recién está conociendo? Jamás. Hablo de un negocio secular. Jesús pagó precio de sangre por su iglesia. Entonces ha de poner obispos, líderes, pastores, conforme a su corazón. ¿Para qué? Para que apacienten la grey del Señor. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en una iglesia, hay comunión. Cuando Jesús está en la iglesia, la gracia de Dios es mostrada cuando ganamos. Miren, ya está la tarea del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre ama al pecador, trae al pecador, como ayer, lo trae al pecador, lo hace escuchar. Ahora empieza la tarea del Espíritu Santo, ya no del Padre, sino del Espíritu Santo. ¿Qué hace? Empieza a convencer de pecado. Empieza a decirle, el pastor está predicando, el predicador está hablando y dice, todo eso me está pasando a mí. Yo necesito. Es porque el Espíritu Santo está convenciéndolo, soy un pecador. No peso lo suficiente para ir al cielo. Le empieza a convencer, la tarea del Espíritu Santo. ¿Y dónde entra Jesús? Cuando la persona pasa o decide recibir a Jesucristo y dice, lo recibo a Jesucristo como su Señor, como mi Señor y Salvador, y lo recibe por fe y por la gracia de Dios. ¿Ve? La tarea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es como en una casa. En una casa, al menos hay 3 tipos de personas que tienen que ver o trabajan en una casa. Primero es el arquitecto, el que diseña la casa. No lo puede hacer un maestro de obras, porque el maestro de obras no estudió arquitectura. El arquitecto diseña la casa. Listo, aquí está. Entonces, el arquitecto le dice, ahora sí, este es tu trabajo. Yo no sé agarrar cemento, yo no sé agarrar pala, no estudié para cargar, eso lo hace el maestro de obras. Entonces el maestro de obras dice, voy a contratar la gente, y contrata a la gente para ejecutar la tarea. ¿Ve? Todos cumpliendo una función, todos cumpliendo una armonía. En la Trinidad es así. Entonces, lo que sucede en el seno de la Trinidad debe suceder también aquí en la iglesia. Amén. Muy bien. Esta primera parte hemos tenido que entenderla, que así trabaja la Trinidad, porque ¿cómo es que vamos a contristar al Espíritu Santo? Porque muchas preguntas, si tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo he de contristarle? Primero, hemos entendido que hay una armonía en la Trinidad y esa misma armonía debe ser ligada en la iglesia. Nosotros, viviendo en armonía y en comunión, como la Santísima Trinidad. Entonces veremos de qué manera podemos contristar al Espíritu Santo. Primero, ¿sabe cómo y de qué manera? Cuando vivimos como paganos. Cuando vivimos como paganos. Vayamos a el primer texto que les di. Fue Efesios 4:30. Vaya a Efesios 4:30. ¿Lo tenemos en nuestras Biblias? También lo tenemos en la pantalla. ¿Es un versículo suelto aquí? No. Porque tiene su contexto. Y el contexto nos va a descifrar de por qué está hablando que se contrista al Espíritu Santo. Entonces, para que usted sepa de qué manera le contrista al Espíritu Santo, nada más tiene que usted retroceder 1, 2,
3, 4, 5 versículos o más anteriores al versículo 30 y tendrá la respuesta de cómo es que se contrista al Espíritu Santo. Todo texto tiene su contexto. Fuera de ese contexto podemos usarlo para cualquier pretexto. Pero si el texto tiene su contexto y el contexto nos habla, y el apóstol Pablo lo declara o lo precisa muy bien dicho aquí, entonces veamos de qué manera podemos contristar. Después que todas estas cosas menciona el apóstol Pablo, al final del versículo 17, aún hasta el capítulo 5, menciona de todas las cosas que podemos contristar. El versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, el cual fuisteis llamados. Primero, cuando vivimos paganos. ¿Qué dice el versículo 17? 4:17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿A quién le habla el apóstol Pablo? Esta carta va dirigida para una iglesia. No va dirigida para la gente de afuera, va dirigida para una iglesia. La palabra gentil tiene doble connotación. Primero, gentil era una persona que no era judía. La segunda connotación de gentil es pagano, o la traducción de un gentil era pagano. Entonces, reemplace la palabra gentil por pagano. Ya no andéis como los otros paganos que andan en la vanidad de su mente. ¿Y quién es un pagano? Aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Todos hemos sido antes paganos. ¿Sí? Todos hemos sido paganos antes. Todos hemos andado antes en la vanidad de nuestra mente. Porque no teníamos a Cristo. Y esta mente estaba anulada. Esta mente estaba cauterizada. Nos hablaban y decía, ya, dale. O si no, renegaba. Mi mente estaba anulada. Mi voluntad estaba anulada. Es decir, la mentalidad de un pagano es la mentalidad oscura. Donde no puede ver, le hablan, le predican y dicen, no, esto no es así. Se cierra. ¿Por qué? Porque la mente está cerrada, cauterizada. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, ¿por qué andan ustedes así como los otros paganos que andan en la vanidad de su mente? 18. Teniendo que el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón. Un pagano tiene el corazón duro. No sé cuántos intentos tuvo usted para venir al evangelio. Si fue al primero, gloria a Dios. Pero otros al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Intento 100, intento 199 y al 200 recién. Y nos golpeó tan fuerte que tuvimos que venir arrastrados, humillados. Y fue al intento 200. No sé. ¿Por qué? Porque es así. Porque el pagano tiene el corazón duro. Ahí está. Pero si habla de los paganos, ¿por qué compara el apóstol Pablo? Porque en la iglesia de Éfeso habían hermanos que tenían el corazón de un pagano. Y aquí habrá cristianos evangélicos que tengan el corazón duro o pagano. La respuesta la tiene usted. A mí mismo la respuesta la tengo yo y la respuesta la tiene el Espíritu Santo que discierne los corazones. Nosotros sabemos si tenemos o no el corazón pagano, duro. Y el corazón duro es, no escucho, cierro el corazón. No me quebranto. Hablé hace 2 semanas acerca del quebrantamiento. Demoro para quebrantarme. No. Hace tiempo no lloro en la presencia del Señor. Estoy duro. No me quebranto. Teniendo en cuenta que el libro de Mateo nos dice que cuando
nosotros vamos sobre la piedra que es el ángulo, Jesucristo, seremos quebrantados. ¿Cuándo usted viene a ser quebrantado? Cuando usted corre a Jesucristo. Pero dice, si la piedra le cae a usted, lo desmenuzará. Mejor es caernos ante Él, que Él se caiga ante nosotros, porque nos desmenuza, nos destruye. Entonces, cuando vamos al quebrantamiento, cuando vamos a Él, obtenemos quebrantamiento. Y el quebrantamiento trae consigo sensibilidad. Y déjenme decirles, varones, que las mujeres son muchísimo más sensibles que nosotros. ¿Por qué, pastor? ¿Porque nosotros los hombres no lloran? No. Olvídese de eso. Los hombres también lloramos. Y si tiene que llorar delante de la presencia del Señor, llore, gima, quédese sin lágrima, grite ante la presencia de Dios, porque cuando está pasando eso es porque usted está siendo quebrantado en la piedra que es Jesucristo. Si no, el corazón se vuelve orgulloso. ¿Qué voy a yo? Levante la mano, vamos a alabar. Levante las manos. Se cansa de decir el que está cantando. Levante sus manos. Duro de servicio. Dice, no se necesita levantar las manos, ahí nada más. Corazón duro. Sea sensible. Pero esa sensibilidad la va a traer consigo el Señor, el Espíritu Santo. Entonces, 19, para terminar este versículo, los cuales después que perdieron, refiriéndose a los paganos, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y aquí habla de otro grupo. Dice, de los que perdieron la sensibilidad. Este grupo pertenece, ¿cuándo pierde algo usted? ¿Cuándo pierde algo usted? Cuando algo que tuvo, algo que fue suyo y lo perdió. Nadie pierde algo que nunca tuvo. Por decir, ay hermano, yo perdí mi avión. No que me dejó el vuelo, sino que yo perdí, no, nunca tuve un avión. A lo mejor nunca voy a tener un avión. No puedo decir que perdí un avión porque nunca tuve un avión. Entonces el apóstol Pablo no tendría que decirles que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces se refiere al grupo o al sector que en su momento fueron hombres y mujeres sensibles. Gente que derramaba su corazón delante del Señor. Usted no podía ver a esa hermana o esa mujer o ese hombre de Dios si no derramaba lágrimas en su corazón. Dios le hablaba. Era sensible a la voz de Dios. Había obediencia porque sabía que si era de Dios tenía que obedecer. Había sensibilidad. Pero este grupo dice, perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y cuando hablamos de lascivia, hablamos de cosas abominables delante de Dios, que tiene que ver con la sexualidad. Incluso hasta dentro del matrimonio. Les voy a decir, una vez una esposa me decía, pastor, no soporto más a mi esposo, hable con él, porque cuando queremos tener intimidad me obliga a que veamos películas pornográficas. Y me hace ver las películas pornográficas para tener intimidad. Esa es lascivia. Y ese es para cometer con avidez toda clase de impureza.
abominable delante de Dios. El diablo a los casados ahora. Dios creó el sexo y las relaciones sexuales dentro del matrimonio para que se disfruten el uno al otro. Lo creó Dios. No es pecado eso. Dios lo creó desde el Edén. Lo creó. No solamente para procrear y fructificar, sino para que usted lo disfrute dentro del marco matrimonial. Fuera es fornicación o adulterio. Dentro del marco está dado por el Señor. Y el apóstol Pablo habla. No negáis el uno al otro. Cumpla el varón su deber conyugal con la mujer. Y la mujer cumpla su deber conyugal con el varón. No se nieguen a sí mismos. Salvo, dijo, salvo si los dos se ponen de acuerdo para la oración o para el ayuno. Entonces, vean, vamos a entrar a un ayuno, así que vamos a abstenernos. A la montaña, se queda acá en la casa. Pero el apóstol Pablo dice, y después rápidamente, cuando ya termine su ayuno, cuando ya termine su oración, rápidamente, únanse. Les estoy haciendo tan claro, no sé si me logran expresar, solo uno. ¿Estoy siendo claro con lo que digo o no? Únanse rápidamente para que Satanás no os... ¿Lo sabe el texto? Únanse rápidamente para que Satanás no os... Únanse. Únanse rápidamente para que Satanás no os tiente. Y le habla a los casados. Todos los principios los encontramos en la palabra de Dios. Y podremos seguir hablando acerca de la lascivia. Por ejemplo, ¿es lícito, pastor, el sexo oral? Es ilícito. Porque si Dios le dio a usted cada órgano, es porque cada órgano tenía o debía cumplir su función. ¿Alguna vez se metió sopa de pollo por la oreja? A ver, inténtelo. No lo intente. ¿Sabe quién lo va a hacer intentar? Si es que el esposo está pidiendo eso. A ver, ya. Primero te meto la sopa por la oreja y después te complazco. Y me dices qué tal salió. La boca tiene su función. Los ojos tienen su función. Las manos tienen su función. El olfato tiene su función. El gusto tiene su función. El Señor tome en cuenta estas palabras. Amén. Ya que estamos hablando de la lascivia. Entonces, hombres creyentes, bueno, no precisa el texto. No precisa el texto si fueron hombres o mujeres los que perdieron la sensibilidad y se entregaron a la lascivia. A lo mejor también mujeres se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aunque estamos en Efesios, si fuese Romanos no lo dudaríamos, porque en Romanos sí habla hombre con hombre, las mujeres dejaron también el hábito, pero con los hermanos de Éfeso no sabemos si fueron hombres o mujeres, pero fueron creyentes que perdieron toda sensibilidad para actuar con lascivia. La esposa que Dios le dio, le ha dado para honrarla. En la Ley de Hombres nos enseñaron algo que casi es inusual, pero nos dijeron así. Aún hasta antes de cada relación sexual, ore al Señor. Y uno lo ve y dice, ¿cómo voy a orar? ¿Cómo voy a orar antes de? Felizmente todos los niños están atrás, ¿no? ¿Cómo voy a orar? Decíamos, ¿cómo vamos a orar por una relación sexual? Uno lo nota así sucio, lo nota. ¿Usted no se ha puesto a pensar que el Espíritu Santo está presente en esa relación sexual? Usted en el cuarto está con su esposa, los niños están en otro lado y todo, pero no se ha puesto a pensar que el Espíritu Santo está allí, en medio vuestro. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez usted? Entonces
entonces haría usted algo impuro, algo que con avidez pueda hacer toda clase de impureza y abominable ante Dios, si el Espíritu Santo está ahí. O por ese momento que va a tener la relación sexual, el Espíritu Santo sale y se queda usted. No, el Espíritu Santo siempre está con usted en todo momento. Entonces en el arreglo decían, aún oren antes de, así como orar por los alimentos, oren cuando tengan relaciones con sus esposas. Estoy rompiendo el boceto. Pero ¿de qué manera? Si no lo aprende aquí, a lo mejor lo aprende por YouTube y distorsionado. Mejor como su pastor se lo cuento ahora. Y la gente que se apartó y se perdió sensibilidad fue gente creyente. Fue gente que era sensible a las cosas del Señor. Pero se encendieron y se entregaron a la lascivia. ¿Por qué? Porque dejaron su tiempo con el Señor. No es que uno anda en la vida cantando el gozo del Señor, mi fortaleza. ¡Ah! Caí. Nadie cae de la noche a la mañana. El hermano cayó. No creo, si yo lo vi el domingo. No, uno no cae de la noche a la mañana. No cae de la noche a la mañana. Tiene que haber dejado grietas y ha tenido que dejar su semana, su mes, sus 15 días, sus 3 semanas, hasta su año sin acercarse a Dios. Si no, no había forma, no hay explicación alguna, no hay. Si está el Espíritu Santo, avanzamos. Entonces, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? Cuando vivimos como paganos. ¿Vive como pagano usted en casa? Aquí vive como cristiano. ¿Cómo está mi hermano? Bien, ¿cómo está? Levante sus manos, levante la mano santa. Esas mismas manos santas son allá en la casa. Qué bueno, cómo glorifica al Señor. Así su boquita también hacia allá glorifica al Señor en casa cuando nadie lo ve. Cuando está en el mercado de frutas, en el mercado Guandoy. Cuando está en el trabajo, cuando se le cruzó, lo cerraron a usted en el carro que iba. Siguió glorificando. Dios te bendiga, gracias por atravesarme. Hazlo más seguido. Te bendigo por haberme metido el carro. O seguimos como paganos. 2. ¿Cómo contristamos al Espíritu? Vamos avanzando. Cuando no ponemos resistencia a nuestra naturaleza pecaminosa. Versículo 22, rápidamente, 4:22, estamos en Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y todos hemos tenido un pasado, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a todos los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando todavía no queremos dejar el viejo hombre, cuando le ponemos resistencia a nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, no, resistencia quiere decir un alto, ya no más. Mi antigua vida fue así, ahora no puede ser. Y cuando no le ponemos esa resistencia, entonces seguimos practicando. Por eso el texto dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y es que nuestra antigua vida, nuestros deseos eran mentirosos, engañosos. Nuestra boca hablaba mentiras. Hablaremos un poquito de la mentira luego. Al contrario, dice, renuévense en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo usted va a renovar su mente? ¿Cómo renueva usted su mente? Cuando este libro entra aquí, solo así renueva su mente, purifica su mente, limpia su mente de todo lo que en el día uno ve
uno escucha, todas esas cosas que quedan impregnadas allí, entonces la palabra empieza a purificar, empieza a limpiar. De esta manera renovamos nuestra mente. Diga gloria a Dios. Tercero, ¿de qué manera contristamos al Espíritu? Cuando mentimos. El último pecado, perdón, el penúltimo pecado, el quinto pecado, estamos en el cuarto, de aquí a 2 semanas que nos toca dar, el quinto pecado contra el Espíritu Santo es la mentira. El pecado de mentir al Espíritu Santo. Lo hablaremos con mayor amplitud, pero aquí también contristamos al Espíritu Santo con mentira. 4:25, ¿qué dice? Por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El texto es claro. No se mientan el uno al otro. No nos mintamos el uno al otro. Aunque a veces es difícil decir la verdad. Y a veces decir la verdad vamos a caer mal parados. Ay, pero si digo la verdad, mejor es decir la verdad. No entré porque me dormí, pastor. ¿Listo? Bien. Mejor es decir la verdad. A decir, no, lo que pasa es que salí y estaba en el carro, pero por quedar bien. Mejor trate de quedar bien con el Espíritu Santo, que conoce. No nos mintamos los unos a los otros. Cuarto, cuando nos airamos, a ver, esos fosforitos o fosforitas, cuando nos airamos, seguimos, versículo 26, vamos analizando. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otra ocasión analizaremos bien este texto, pero así, en concreto, cuando nosotros nos airamos y dejamos las cosas así, usted le abrió la puerta así, de par en par, al diablo. Cuando usted no sana una herida, no pide perdón, porque el 31 nos habla de pedir perdón. El 32, pídanse perdón, dice, perdonándonos unos a otros. Si no arreglamos esa herida y decimos, ya el tiempo, esa frase mundana que dice, ya el tiempo curará las heridas. Y como somos medios paganos, decimos, ¿a dónde está? En la Biblia. Ah, y como no leemos, dice, sí, está en la Biblia. Así como alguien me dijo una vez, pastor, pero en la Biblia dice, cuídate que Dios dice, cuídate que yo te cuidaré. Claro, como no lee la Biblia, alguien le dijo por ahí, así dice, Dios dice, cuídate que yo te cuidaré. Por eso lea la Biblia. Cuando dejamos las cosas, estaba en la frase mundana de, el tiempo curará las heridas. No, más bien el tiempo las inflamará más. Y si usted no arregla pronto, le dará lugar al diablo. Y todos en alguna ocasión nos hemos enojado. ¿Quién nos ha enojado aquí? A ver. O perdón, ¿quién se ha enojado aquí? Santo Dios. Señor, ya me tienes que llevar porque estoy en medio de gente que no se enoja, santos. Gracias, ya habré cumplido mi tarea de pastorearlo, ¿no? Si ya logré que nadie de ustedes se enoje. Todos, en alguna ocasión, más tarde, nos vamos a enojar. Jesús se enojó cuando entró al templo o entró sonriendo. Ay, ahora le voy a agarrar a los cambistas. Por la injusticia que había en el templo, se enojó. Entonces,
Podemos enojarnos por nuestra naturaleza, pero dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no dure el enojo 3 días, 4 días, 5 días. Eso ya se vuelve crónico. Por eso dice, en términos simbólicos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El sol es decir, que no caiga la tarde, sino rápido arregle. Bien, avanzamos. 5. Cuando robamos, contristamos al Espíritu Santo. 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Una cosa es robar y otra cosa es hurtar. Aparentemente son sinónimos. ¿Cuándo uno hurta y uno cuándo roba? A ver, a los que le han robado el celular, vinieron de buena manera a pedirle, le robaron de manera intempestiva, le robaron. ¿Cuándo usted hurta? Hurta cuando usted sigilosamente. ¿Y cuándo caemos en eso? También voy a ser claro aquí. No voy a predicar algo que no sea conforme a la palabra. Cuando le robamos el diezmo al Señor, estamos hurtando. Usted está cogiendo algo que no le pertenece a usted, sino a Dios. Porque si usted lee la Escritura, dice la palabra, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Pruébenme, si no abro las compuertas de los cielos o las ventanas y habrá bendición hasta sobreabundar. Nunca le escuché, pastor, hablar que hay que dar el diezmo. Sí, poco, pero lo digo ahora o en el momento que me toque corresponder decirlo. Sí. Aquí no le obligamos a usted que haga pactos, compromisos, mate gigantes, mate enanos, no sé. Haga pactos con esto y de esto, de su carro, de su esto. No, eso es antibíblico. A donde usted vaya es antibíblico. La palabra de Dios habla de 3 tipos de ofrendas. 1, las primicias, lo primero de sus cosechas. Pero yo vivo acá en Lima hace muchos años, no tengo cosecha, yo no siembro. Bueno, lo primero de lo que Dios lo bendice a usted son las primicias. Se traía eso al sacerdote. Segundo, son las ofrendas. Las ofrendas son voluntarias y prueban su generosidad. Tercero, son los diezmos. El diezmo es la 10ª parte. Y el libro, la palabra del Señor nos dice, hablando acerca del diezmo, le darás al Señor tu Dios indefectiblemente, dice, porque es cosa dedicada a Jehová. Es decir, el diezmo es algo dedicado a Dios. El no darlo, usted está hurtando. ¿Para qué viene esta iglesia? Ahora sí ya me voy. Bueno, yo le digo los principios bíblicos. Ese es el principio bíblico. Fuera de esas 3, no hay. Puede ser una ofrenda especial voluntaria que nazca en buena hora para la iglesia. Pero la Biblia solo nos habla exclusivamente de esos 3 tipos de ofrenda. Ahora, mejor me voy a la católica, ahí piden limosna, si quiere uno da o no. ¿Bien? ¿Está bien? Para empezar, la iglesia cristiana evangélica, hablemos del Perú, no es sostenida por ningún órgano gubernamental, ni por el Estado. Nadie nos sostiene a nosotros, a diferencia de la iglesia católica, que sí recibe una partida del gobierno, es decir, paga a sus sacerdotes, obispos, curas, como le llamen. Entonces, por eso dice limosnas, por eso le llama limosna.
quiere dar, si no, no. Bueno, en la iglesia evangélica el único medio de sostenimiento de la obra del Señor es la misma iglesia. No hay otra, no hay otro respaldo. Por ahí podemos empezar. Entonces, cuando Dios dijo, y haya alimento en mi casa, se refiere que si cumplimos así, la casa del Señor y los miembros que están en esa casa del Señor o pertenezcan a esa casa del Señor, no les faltará el alimento en casa. Miren. Bien, dicho esto, ya lo dije, no tengo por qué ahondar ahí. Pero si hablamos de robar, dice, el que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Diga amén. Sexto, vamos terminando. Cuando maldecimos, contristamos al Espíritu Santo. Cuando maldecimos, cuidado con maldecir. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la necesaria edificación. Si esta palabra no me edifica, entonces me está maldiciendo. Y una persona que tiene al Espíritu Santo y hay comunión jamás va a maldecir, jamás va a desear mal, jamás habrá envidia. ¿A él le ha visto los tacos de la hermana? Como quisiera yo tenerlos. Y lo más grave es cuando proferimos de nuestra boca palabras de maldición. Y quiero decirle algo. No es una regla, pero para que usted lo medite y pueda a lo mejor relacionar dentro de su séquito de amistades, familiares. Por lo general, escuche bien, hay reglas, excepciones. Por lo general, cuando usted ve a una persona que sufre de los huesos, es porque ha tenido una boca de maldición durante su vida. Porque la Escritura habla de la tortura de los huesos cuando cometemos con avidez esa ligereza de nuestros labios. Por eso el salmista dice, mis huesos se secaron. Trajiste gozo y alegría para que trajiste alegría a los huesos que has abatido. Vuelvo a repetir, no es una regla, pero por lo general, las personas que sufren de los huesos es porque en la vida, en su vida pasada, y ahora son creyentes, pero todo pasa factura. Lo que sembraste vas a cosechar. Es porque tuvieron una lengua de maldición. Y eso se revierte a uno y cae en los huesos. Pastor, su mamá sufre los huesos. Justamente por eso les digo, amo a mi madre con todo mi corazón. Pero en su vida de no creyente, quizás cayó en este pecado. Y mire con quién me estoy hablando. Y miren la valentía que estoy tomando para decir eso. Así que piense bien cuando usted maldiga a alguien. Enfermedades vendrá a usted y en los huesos. Cuando usted profiere palabras, injurias, blasfemias contra su prójimo, se revierte en sus huesos. Téngalo presente. Bien. Cuando maldecimos, cuando tenemos una boca que es insoportable. 7.
cuando vivimos en amargura, versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Cuando hay este tipo de cosas, contristamos al Espíritu Santo. Amargura. El gozo ya salió hace tiempo, se fue de nosotros. Cuando hay gritería, cuando hay gritos de por medio. 8. Cuando no perdonamos, contristamos al Espíritu Santo. Versículo 32. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Como quién? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hago un paréntesis y me viene algo a la cabeza con respecto al hablar, al maldecir. A veces somos ligeros en nuestras palabras. Tengamos cuidado. Voy a contarles, ya que les he abierto mi corazón. Mi mamita, a quien amo mucho y siempre será mi madre, la amo con todo mi corazón, ustedes no se imaginan. Pero en una ocasión, ya creyente, mi hermana está acá seguro, yo recuerdo que habló mal de un siervo del Señor. Yo era adolescente, para joven. En fin, no supe del problema a fondo. Pero escuché a mi madre hablar de un siervo del Señor. Habló mal de un siervo del Señor. Era nuestro pastor de aquel entonces, Alberto Vázquez Campos. No tuve la valentía a lo mejor de decirle por qué hiciste eso. Era muchacho, sin saber que ella iba a tener un hijo que iba a ser pastor a lo mejor. Y el castigo viene. Mi madre, si hoy se va con hoy parte, se va con el Señor, es una sierva del Señor, amante de Dios. Pero cuando nuestras palabras son ligeras, la consecuencia viene. Y mi madre lleva con artritis más de 20, la edad de mi hermano, 26 años, con esos dolores a los huesos. No seamos ligeros con nuestras palabras. No hable mal de sus líderes. Ya hemos hablado mucho de eso. No hable mal de sus pastores. Mi hermano Pedro tiene un testimonio. En otra ocasión seguramente lo va a dar acerca de las pastoras mujeres, ¿no? Mi hermano Pedro. Algo le conté a la iglesia, pero usted lo va a corroborar lo que yo dije. En su momento el hermano lo va a contar, que no miraba bien a las pastoras mujeres, porque eran mujeres y que ellas muy jóvenes. Pero el Señor le ha dado una lección a él que lo contará en su momento. No hablemos mal. No seamos ligeros. Porque aquí en la tierra también pagamos. Nos iremos al cielo, alcanzaremos la salvación. Pero de que aquí pagamos lo que sembramos, eso indudablemente, ni una jota, ni una tilde. Lo que sembramos, dice, con la misma vara que mides, serás medido. Gracias por tu palabra, Señor, y porque me está ministrando. Voy a correr porque ya la hora nos ha ganado. 9. Cuando cometemos inmoralidad sexual, capítulo 5, versículo del 3 al 5, dice, pero fornicación, proyecten ahí, ahí está. Pero fornicación, miren todo, ¿cómo contristamos al Espíritu? Capítulo 5, hasta se va al capítulo 5. Recuerden que cuando escribió Pablo esto no había capítulos, no había 4, 5, todo era en prosa. Los capítulos han sido puestos en el siglo XII. Versículo 3 del capítulo 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias.
Pero sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra ni tiene no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hasta el 4 nos habla de la fornicación y de la inmundicia, del adulterio. De eso contristamos al Espíritu Santo. 10. Cuando somos idólatras. Versículo 5. Pero sabéis que ningún fornicario, inmundo, avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Los idólatras. Ya hace tiempo dejé las imágenes, pastor. Ya no. Cuidado. ¿Qué es lo que toma el primer lugar en tu vida? Eso que toma el primer lugar antes que Dios, ese es tu ídolo. Hola. Aló. Digan ay, 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 aunque sea. Toda cosa o toda persona que toma el primer lugar de Dios o antes que Dios, ese es un ídolo. Con mi esposa tenemos claro, nuestros hijos son nuestros hijos. Porque hubo un tiempo en que, bueno, como toda madre, y yo también, dábamos todo. Y decíamos, ¿y si mañana nos lo quita el Señor? Al primogénito. ¿Y si nos quita? ¿Qué vas a hacer? Lloraremos. Porque probablemente fue tu ídolo, él o ella. A veces nuestros hijos, o el esposo de nuestro ídolo, o la esposa de nuestro ídolo. Lo ponemos por encima de Dios. Avanzo. 11. Cuando participamos en obras demoníacas. Capítulo 5 de Efesios, versículo 11, dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas o reprendeclas. Es decir, todavía por ahí vamos a ver al brujito, a ver qué me dice. Vamos por ahí, a ver el huevo, ¿qué me dice el huevo? ¿Qué me dice las tijeras? A ver qué me dice el horóscopo. O ya que estoy escuchando aquí, voy a ver a Yossi. Y la otra, ¿cómo se llama? La brujita esa de pelo amarillo. Bueno, no viene el caso su nombre. A ver qué los astros te hagan reír, no sé. Ay, hoy día no voy a salir con nada de rojo porque hoy dijo la tal que si salgo con rojo me puede agarrar el carro, me puede pasar algo. Así que hoy abstente de irte de rojo. Supersticiones. Esas son las obras infructuosas de las tinieblas. Esas cosas contristan al Espíritu Santo. Una vez fui a una casa a visitar y le dije, y cerró la puerta y ahí vi sus habilitas. Después una vez iba con el carro y una hermana iba atrás y en San Borja hay señoras que están con sus rudas y echándote, ¿no? Sobre todo para allá cuando se acerca el año. Pastor, aprovecha ahí para que le echen la buena suerte. Felizmente que estaba en marcha. Felizmente que oré en la mañana. Si no, le abría la puerta y le bajaba. Ya no, la ruda, todas esas cosas, baños de florecimiento, esas son las obras infructuosas de las tinieblas. Aparentemente son cosas así que superficiales, pero Satanás, el demonio, se está metiendo en su vida. Cosas así que tengan que ver con la brujería, todas esas cosas, desechen. Libros, cartomancia, cositas así, cuadros que tengan en casa. Escuche lo que le estoy diciendo, cosas que están así, a veces son esas ataduras que nos tienen. Hablo de creyentes, no hablo de los mundanos, tienen un montón de... Hablo para los creyentes, para ustedes. Si hay ese tipo de cositas así, pero pastor, esta es la cena de Jesús.
Bote ese cuadro. Jesús no era así. ¿Quién dice que Jesús es? El catolicismo. Da Vinci, ¿quién fue? Un hombre de Dios, un siervo de Dios, quien pintó a Jesús. Fue un hombre que insertó esto, las obras de las tinieblas. Si no lo usó Dios, entonces lo usó Satanás para hacer ese cuadro. Si tiene un cuadro de la cena de Jesús, bote, eso no le suma, al contrario, hace que demonios ingresen a su casa, a su hogar. Quite todas esas cosas que están allí, periódicos, de a lo mejor, algo que tenga que ver con ocultismo, saque, derribe en el nombre de Jesús. También, ¿qué dice aquí? ¿Qué tiene que hacer? Reprenderlo en el nombre de Jesús. Saco este cuadro, lo quiebro, lo rompo en el nombre de Jesús. Nada de esas cosas, porque contristan al Espíritu Santo. 12 y último, cuando no nos sometemos el uno al otro. 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y el contexto de someternos luego va a hablar de quién, del matrimonio. Mujer poderosa de las Escrituras nos dice, en el matrimonio. Matrimonios, nosotros seremos la cabeza, eso sí, pero eso no quita que usted deba someterse a su esposa y la esposa someterse al esposo, y los dos deben someterse el uno al otro. Sométanse el uno al otro. ¿Y qué quiere decir sométanse? Quiere decir, yo te escucho y hago lo que tú me digas. Tú me escuchas y haces lo que yo te diga. Ese es someterse, no decir, aquí el que mando soy yo, así que se hace aquí lo que yo diga y punto. No hay que ponerle en una línea más porque ya mi última palabra es la que queda. Eso no es sometimiento. Sometimiento es amarse el uno al otro, entregarse el uno al otro, darse del uno al otro. Termino con esto, hablando un poquito del matrimonio, aunque no es el tema. Y yo estaba equivocado también cuando estaba soltero. Y creo que lo aprendí cuando estaba casado. Lo aprendí cuando estaba casado. Me casé por error. Porque yo me casé diciendo, me voy a casar para ser feliz. Muy mal dicho. Y muchos nos hemos casado para ser felices. Yo me casé para ser feliz también. O sea, me casé pensando en mí. Pero cuando me corrigieron, ya tarde ya, te equivocaste, porque te casaste pensando en ti, y ahí, pensando en ti, te ha ido así. Entonces, cásate para ser feliz a la otra persona. Ahí cambia la perspectiva. Yo me caso para hacerte feliz a ti. Y si ella tiene la misma perspectiva de casarse para que te haga feliz, ese matrimonio perdurará de por vida. Pastor, tarde, ya voy a cumplir boda de oro, ya que, bien, empecemos. Empieza a ser feliz a su esposa, como si se fuera nuevamente a casar. Cásese para que usted haga feliz a la otra persona, no para que usted haga feliz. No piense en usted. En el matrimonio no se piensa en uno, se piensa en la otra persona. Ahí está el verdadero amor, en pensar en la otra persona, hacer feliz a la persona, hacer sonreír a la persona, no hacerle daño a la otra persona. Y la otra persona, si piensa así, es un hijo de Dios, también pensará lo mismo. Por eso el amor ágape es amar sin esperar nada a cambio. Ahí está. Pónganse de pie para terminar. Y quiero que busquen en sus Biblias, Isaías, el tiempo me ha ganado, pero yo creo que la palabra del Señor ha quedado pregnada en nuestro corazón. Todos con su Biblia en Isaías 63:10. Y si usted no tiene subrayado Isaías 63:10, hágalo ahora o póngale un separador, o no espere llegar a casa para subrayarlo si es que tiene el lapicero en la mano. Porque Isaías 63:10 debe estar subrayado con un post-it encima para que le haga recordar cada vez que querramos contristar al Espíritu Santo. Así, mire. Voy a buscar también. Con eso vamos a terminar.
Algo así, le decía. Un post que resalte en su Biblia de tal forma que cuando vea su Biblia y vea esto diga, medite en lo que hoy aprendió. Que cuando contriste al Espíritu Santo, cuando vea esto, sepa qué consecuencia es contristar al Espíritu Santo. Miren, ¿tienen todos el texto? Bien, vamos a leer. A lo mejor nunca lo leyó, hoy lo va a leer. Dice la palabra del Señor: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar. Hemos hablado de hacer enojar, de contristar, de hacer daño. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar ¿a quién? Vamos a leerlo nuevamente. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar ¿qué? Su Santo Espíritu. Ahí no queda. Está hablando de aquellos que han hecho enojar. Por causa de su rebeldía han hecho enojar al Espíritu Santo. Pero no viene todavía la condena ahí. Habla de quienes han cometido esa avidez o esa vileza de contristar. O sea, amados, mírenme aquí, antes de terminar el texto. Contristar al Espíritu no es juego. No es un temita más que está dando el pastor para completar los 6. No es un temita más contristar al Espíritu. Porque ¿sabe qué va a suceder cuando contristamos al Espíritu? La respuesta está en lo que viene en el texto, no en lo que digo yo. Y él mismo peleó contra ellos. ¿Quién él? Pronombre personal allí. Gramática. Él. ¿A quién se refiere? ¿De quién está hablando? No. Y él, el Espíritu Santo. Y él peleó contra ellos. Es decir, ahora sí mírenme aquí. Cuando usted se vuelve rebelde y contrista al Espíritu Santo, usted se ganó un enemigo en ese momento. Y a nadie le recomiendo ese enemigo, ni siquiera Satanás. El Espíritu Santo se vuelve el enemigo de usted. El Espíritu Santo se vuelve contra usted y va a pelear contra usted. ¿Ve qué tan grave es contristar al Espíritu? No es cosa sencilla. Y en casa usted lo va a meditar todas las cosas que hemos visto: la familia, el matrimonio, las palabras, la mentira, el no perdonar, el airaos, la gritería, todas esas cosas que hoy hemos visto. Al término, meditemos. O quiero ser del Espíritu Santo mi amigo, o quiero que Él sea mi enemigo. Quiero que Él esté conmigo, que pelee conmigo, o quiero que Él pelee contra mí más bien. Porque el texto me dice eso: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Esa es otra versión, ¿no? Gracias. Por lo cual dice se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Contristar al Espíritu Santo es hacer que el Espíritu Santo se vuelva el enemigo de usted más bien. El Paracletos, el Consolador, el Aconsejador, el que nos cobijaba, el que estaba con nosotros, ahora se vuelve contra usted. Y de seguro que no queremos eso. Gracias a Dios que no es tarde. Podemos arrepentirnos y podemos pedir perdón. Y todas estas 12 cosas, 12 que hemos visto, 12 puntos de cómo contristamos, lo meditemos. ¿En qué cosas, Señor, estoy contristando al Espíritu Santo? Porque en cualquiera de estas a lo mejor yo no quiero que el Espíritu Santo se vuelva mi enemigo. Al contrario, quiero que el Espíritu Santo sea mi amigo y que ande conmigo en todo momento.
allí donde está, quiero que incline su rostro. Y si tenemos que pedirle perdón, lo vamos a hacer allí. Dígale: Padre, perdóname. No creí que era tan grave la situación. No te quiero como enemigo. Yo quiero que seas mi amigo. Espíritu Santo, eres mi Dios. Eres mi consolador. Pero mi rebeldía me puede llevar a eso. Perdóname. Si dentro de estas 12 cosas, Señor, las he cometido, te pido perdón. Si he vivido como pagano, si he puesto resistencia en mi naturaleza pecaminosa, si he mentido, si me he airado, si te he robado, si he maldecido a mi prójimo, si he vivido en amargura, si no he perdonado, si he cometido inmoralidad sexual, si he cometido o soy un idólatra, cuando participo de las obras demoníacas y cuando no me someto el uno al otro con mi cónyuge, todas estas cosas, Señor, te he contristado. No sabía la magnitud de la situación, Señor, que podría traer como consecuencia por haberte contristado. Te pido perdón. Perdóname. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdona a mi familia. Perdona la falta de mi familia, de mis hijos, de mis cónyuges, de mi cónyuge. Perdóname, Señor. Perdona el pecado de mi familia. Y si caí en esto, te pido perdón, Señor. No sabía que tan grave era, Señor, contristarte. Tú que eres persona, que posees emociones, que posees sentimientos e inteligencia. Entonces, Señor, te he contristado tantas veces. Perdóname, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pido perdón. Restáurame, dígale allí: restáurame. Eres el Dios restaurador, levantador de portillos. El restaurador eres tú, Señor. Restaura mi vida, restaura mi corazón, restaura todo mi ser, Espíritu de Dios. Santo, santo, santo. Aleluya, aleluya. Glorifícate, glorifícate, Espíritu de Dios. Restaura, dígale allí: restaura mi familia, restaura mis hijos, restaura mi cónyuge, restaura mi relación matrimonial. Señor, restáurame en el nombre de Jesús. Hoy me vuelvo a ti. No es que me haya alejado, sino que dejé puertas abiertas, Señor. A lo mejor soy un cadáver espiritual que anda andando. Señor, entonces dame vida. Avívame conforme a tu palabra, Señor. Avívame, 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 Señor. En el nombre de Jesús, perdona toda falta, Señor. Perdona, purifícame, dígale allí: purifícame, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, Señor. Purifícame, purifícame, Señor. Necesito de ti, Espíritu Santo. No te vuelvas mi enemigo. No te vuelvas contra mí por causa de mi rebeldía. No te vuelvas mi enemigo por causa de mi rebeldía, Espíritu Santo. Perdónanos por esta rebeldía, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Seguirás siendo tú, Señor, mi paracletos, mi ayudador, mi consolador, mi abogado defensor, Señor. Espíritu Santo. Gracias, Señor, te doy. Gracias por este tiempo. Ministra desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Cada vida, Padre, es entregada para ti y para los propósitos tuyos, Señor. Gracias. Gracias. Gracias te damos, Señor.
La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya.